Shalom para los que no ven a través de YouTube y a través de Facebook. La puse como título, ¿siguen vigentes los diezmos y las ofrendas? Este es un tema en el cual a mí en particular no me gusta hablar. Y los que nos conocen y los que vienen acá saben que muy poco hablamos sobre los diezmos y las ofrendas. La mayoría de las personas que dan las ofrendas o los diezmos los hacen porque ya tenemos la costumbre de hacerlo, ¿amén? Pero es algo que no me gusta hablarlo, o me da un poco de vergüenza o de tema, o de temor, porque está tan mal visto hoy en día pedir diezmos, pedir ofrendas, porque los pastores lucran muchas veces con esto. Y realmente quiero hablarlo, porque es necesario hablarlo, porque hoy en día en lo que es, no estoy hablando de la gente que es evangélica, porque yo sé que la gente evangélica o católico dan sus diezmos, dan sus ofrendas, pero aquellos que han llegado, por ejemplo, a raíces hebreas o a este caminar de la ley y han conocido un poquito, ya no quieren dar más las ofrendas o no quieren dar más los diezmos como en sí. Y entonces dejan de hacerlo. Pero vamos a ver que dar las ofrendas o los diezmos, no para que ustedes me lo den a mí y que yo me haga rica o para que, no, sino que los diezmos no son para que yo me enriquezca o que un pastor, sino que vamos a descubrir en la Biblia para qué son las ofrendas y los diezmos, amén. Entonces vamos a hablar sobre la porción que está en Éxodo 35, versículo 4 al versículo 9. Dice, habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado, tomad entre vosotros ofrenda para Yahweh. Todo generoso de corazón lo traerá a Yahweh, oro, plata, bronce, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones de madera de acacia, aceites para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónices y piedra de engaste para el efod y el pectoral. Vemos acá que nos detalla oro, plata, bronce, tipo de telas, tipos de maderas, que para esa época tenía un valor bastante importante, ¿sí? ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto? Y un esclavo no iba a tener todas estas cosas. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios hizo que cuando salieran de la tierra de Egipto salieran con todas estas cosas. Los egipcios les dieron todas estas cosas, el oro, la plata, las pieles, ¿sí? Le dieron todas estas cosas. Ahora, Dios le dijo, dile a los hijos de Israel, ¿no? Que todo generoso de corazón. ¿Qué es lo contrario a un corazón generoso? ¿Cómo se le dice cuando alguien es amarrete? Mezquino. Un corazón mezquino. Un corazón generoso, todo lo contrario, es un corazón mezquino. Entonces acá lo importante que tenemos que destacar es tener un corazón generoso. ¿Amén? Entonces, esto no es para un corazón mezquino. Incluso hay personas que dan el diezmo con un corazón mezquino. ¿Por qué? Porque están pensando, lo dan con una queja, lo dan con un pesar, bueno, lo tengo que dar porque, bueno, así me enseñaron, ¿no? Pero acá dice, todo generoso de corazón, no un corazón mezquino. ¿Amén? Entonces vamos a hablar en Proverbios capítulo 11, ¿qué nos dice acerca del corazón generoso? Proverbios capítulo 11, versículo 25. Dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperado. Entonces, muchas personas que tienen un corazón mezquino, amarrete, agarrado, como le decimos por acá, no va a ser prosperado. Piensan ellos, no, pero si yo doy, yo no me voy a quedar con nada. Incluso he conocido gente que no va a la iglesia y me han dicho, ¿ustedes piden el diezmo? Porque yo sé que piden, dice, imagínate, yo gano tanto de dinero. Imagínate el 10% de lo que yo gano. No, es un montón de dinero lo que tengo que dar, ¿no? Por ejemplo, ganamos, ¿qué? 100.000 pesos al mes. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto es el 10% de 100.000? 10.000. ¿Estamos bien de matemáticas?
Entonces imagínense, no, 10.000 pesos, todos los meses 10.000 pesos es un montón, duele. Pero Dios te dio 100.000. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Qué son 10.000 de 100.000? Entonces acá en Proverbio dice, el alma generosa será prosperada. Ahora, siempre me he dado cuenta que incluso a veces no con el dinero, pero por ejemplo, nosotros tenemos un montón de ropa que a veces ni siquiera usamos, ¿no? Y no tenemos dinero para dar, pero tenemos un montón de ropa que no usamos y decimos, ay, no, ay, me da cosa dar esto, ay, no, porque cuando yo adelgace voy a usarlo. ¿No? Y seguimos engordando. Y no nos queremos desprender de eso. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, qué lindo sería, tengo unas ganas de comprarme, no sé, tal zapato. Y bueno, en el bolsillo no me ayuda, ¿no? La verdad que no estamos económicamente bien como para comprarme el zapato que yo quiero. Pero sin embargo, bueno, haciendo una limpieza de mi placar, bueno, me voy deshaciendo de cosas que yo ya no los utilizo o podían ser de bendición para otro. Y las voy a regalar, las voy a dar para aquel que realmente necesita y que la va a usar. ¿Qué hace Dios? Por tener ese corazón bondadoso, ese corazón generoso, en pensar que otra persona le podía dar un buen uso a lo que vos no lo usás, ¿Dios qué hace? Viene alguien y te dice, mira, tengo estas botas que me las compré en Temu y me vinieron chicas. Y justo eran las botas que vos querías. Porque Dios es así. Dios está esperando que nosotros demos también para recibir. Y eso me he dado cuenta yo. Que a veces quería algo y cuando dejamos un poco de las cosas que nosotros y pensamos más en el otro, Dios también nos ayuda. ¿Por qué? Porque dice, el alma generosa será prosperado. O sea, las personas generosas, de corazón generoso, serán prosperados. Y vamos a ver acá, más adelante, que el pueblo, dice que dio tanto, que Dios le dijo, no den más porque ya es suficiente. Porque esto era una ofrenda que era para construir el tabernáculo. Y la gente estaba tan gozosa que podía dar de lo que tenía, podía dar, dio, y Dios le dijo, basta, ya es suficiente. Y les sobró. No es que se quedaron sin nada, les sobró. Entonces Dios no es que te va a decir, vende todo. Hay un versículo que dice, deja todo y sígueme, pero eso es para otra predicación. Pero porque muchas veces nosotros nos afanamos tanto en eso y Dios quiere ver si vos lo que Dios te dio lo soltás. Porque el que dio también te puede devolver. Amén. Entonces el alma generosa, dice, será prosperada. También en 2 de Corintios, capítulo 8, me gustó la versión, acá bueno, igualmente no tengo la versión de nueva traducción, o sea, lenguaje actual, pero en 2 de Corintios capítulo 8 y el capítulo 9, voy a leer algunos versículos nada más para en contexto. Dice, asimismo, hablando de las ofrendas, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. En otras versiones se lo voy a decir así. Dice que en las iglesias de Macedonia, a pesar de que las pruebas, las tribulaciones, abundaban en gozo. Y a pesar de esas tribulaciones que tenían y pruebas y su gran pobreza, ellos abundaron en riqueza de generosidad. ¿Qué quiere decir? A pesar de la pobreza que ellos tenían, estaban en gozo y también ayudaron a los demás. Y dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de practicar en este servicio para los santos. Ellos, a pesar de que estaban en pobreza, no es que Pablo le dijeron a las iglesias de Macedonia, denme dinero porque ustedes que son pobres no tienen que dar todo. No, ellos de su corazón generoso les dice, pidiéndome con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de ofrendar. Se lo estoy traduciendo al lenguaje actual para que se pueda entender. Ellos le pidieron, mirá, a pesar de nuestras pruebas, tribulaciones, de nuestra pobreza, sabemos que hay otros hermanos que también están en prueba. Sabemos hermanos que se dedican a la enseñanza, se dedican en esa época. No es como ahora que nos tomamos un micro, un ómnibus y vamos y predicamos. Ellos tenían que navegar, ir caminando, pasar frío en las noches para ir a predicar el evangelio.
¿no? Y había otros hermanos que estaban en necesidad. Y ellos, los de Macedonia, con un corazón generoso, no, por favor, dejanos que... Y Pablo le decía, no, pero ustedes están pasando en pobreza, ¿cómo? No, nosotros queremos dar una ofrenda para los santos, para los hermanos. Amén. Entonces, esta fama de estas iglesias de Macedonia, Pablo les estaba contando a los de Corintio, que sean así. Y seguimos leyendo en el capítulo 9, versículo 5, dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Iban a ir Tito, Pablo no podía ir, iba a mandar a Tito y a otros 2 hermanos, a los de Macedonia, aquellos que iban a tener preparado esta ofrenda desde hace un año, dice. Iban a ir, dice, preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, Pablo nos estaba exigiendo que dieran ofrendas. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Cómo hacemos justicia? También dando ofrenda. ¿Cómo hacemos justicia? Guardando los mandamientos. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, a lo que los santos falta, sino que también abunde en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para aquellos y para todos. Sigue, si ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 8, todo el capítulo 9, Pablo les dice, miren, yo no quiero que solo los de Macedonia den las ofrendas. Les estaba enseñando también a los de Corintio y también a nosotros que no solo uno, porque puede ser una carga. Entonces decía que, déjenme buscar, es versículo 10 del capítulo 8, y en esto doy mi consejo, dice, no es un mandamiento, es un consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. O sea, un día los de Macedonia, ¿qué hacían? Daban ofrenda para los que estaban necesitados. Y ahora también, para que haya igualdad, está enseñando Pablo que también los de Corintios, los de Romanos, los que vayan a leer sus cartas, hagan lo mismo para que haya igualdad y que nadie tenga holgura, dice, o sea, que nadie le falte, ni que otros tengan un montón. Amén. Si cada uno de nosotros, de los que está viendo este mensaje, puede dar un granito de arena para aquellos, por ejemplo, que se encargan de llevar el evangelio, por aquellos hermanos que están en necesidad, que no tienen cómo pagar sus cuentas. Porque ustedes me pueden decir, bueno, tengo la alacena surtida, pero no tengo un peso. Bueno, tengo 1 kilo de arroz acá, tengo 1 kilo de fideo acá, tengo un aceite. Esto es lo que puedo dar y lo da. Como se hacía en la época en esta época. Ahora vamos a ver. ¿Qué hacían? Vendían
el ganado, cuando eran mucho el ganado, cuando daban sus diezmos, ya no ofrendas, sino diezmos, tenían muchos animales y no podían llevar todo a Jerusalén cuando se daban los diezmos, sino que hacían, lo cambiaban por dinero y lo llevaban y lo compraban ahí cuando llegaban, ¿no? Pero si cada uno tiene este corazón dadivoso, no piensa, no, pero si no me va a faltar, ¿qué dice la palabra? Dios es fiel. También te va a dar y también te va a sobrar. Amén. Entonces, acá el consejo que nos está dando Pablo es que todos tengamos este corazón generoso, de poder dar a aquellos que están necesitados. No a aquellos que son vagos, a aquellos que no hacen nada, que tienen un mal testimonio. No estoy hablando de esos. Aquellos que no saben administrar porque se compraron un último celular a la moda y en vez de pagar sus cuentas, se compraron un celular. Aquellos que administran mal sus cuentas. No. Estoy hablando de la gente que tiene buen testimonio, aquellas personas que realmente necesitan. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo? Así estamos todos iguales. A nadie le va a faltar. Amén. Entonces acá podríamos terminar la predicación. Podríamos decir, bueno, se habló de las ofrendas. Listo. Una primera parte. Pero vamos a hablar de una segunda parte que son los diezmos, que es algo que hoy aquellos que conocen un poquito de la palabra dicen, no, los diezmos hoy ya no están vigentes porque no hay sacerdocio levítico. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra. ¿Cuándo es la primera vez que nos habla en la Biblia acerca de los diezmos? Génesis, capítulo 14, 7, dice así. Cuando volvía de la derrota, hablando de Abraham, de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera vez que nos habla acerca de los diezmos. Más adelante habla de Jacob, cuando se huye de su hermano Esaú y va a la tierra de sus parentelas y dice, si Dios me guardara en este camino y me trajera con paz, me diera vestido, me diera ropa, yo entregaré todos los diezmos de lo que tenga. Amén. Entonces ahí vemos que el diezmo es antes del sacerdocio levítico. ¿Cuál es el sacerdocio levítico? De lo que estamos hablando aquí en Éxodo. Levítico viene de la tribu de Leví. ¿Sí? Perdón si le estoy dando tanta vuelta, pero quizás hay gente que es nueva o quizás se olvida y no entiende. Entonces vemos que antes de que dijera por ejemplo, Deuteronomio 14, 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Dice, y comerás delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días. ¿Qué dice acá? Y comerás delante de Yahweh. Está diciendo, y le darás a los levitas y ellos lo comerán y ellos disfrutarán. ¿Le darás todo al sacerdote? No. Está diciendo, y comerás delante de Yahweh, dice, ¿no? ¿De qué? Del grano, del vino, del aceite, todo lo que rindiere el campo. Y vemos que dice que todas estas personas, cuando uno iba a dar de lo que Dios le había bendecido en su tierra, también lo iban a disfrutar ellos mismos, la misma persona lo iba a disfrutar. No es que Dios mandó que diera los diezmos y bueno, y no pasaba nada. También Dios iba a hacer que vos disfrutes de eso. El otro día estaba pensando, ¿no? Que pensé que era solo yo, pero a mí, por ejemplo, me encanta recibir regalos. Puede sonar algo medio interesado, pero me encanta recibir regalos. Así sea un tupper de color agua, como me gusta a mí el color. Y también me encanta, por ejemplo, dar regalos a otras personas, porque siento como que a mí también me lo están dando. Por ejemplo, el otro día le habíamos regalado a Olga, que era su cumpleaños, una lámpara, una veladora, y yo estaba emocionada para que viera el regalo, ¿no?
Y eso es lo que Dios también espera de nosotros. O sea, darlo con alegría, no porque me salió tanto, tal cosa, tal la otra, sino que ver la cara. ¿No les pasa que a veces uno regala algo y dice, no es lo mismo que, ya lo voy a abrir, ¿no? Y otra persona, bueno, gracias, y lo dejan ahí. Para mí eso, a mí me parte el alma, que vos le compraste, pensaste en el regalo y lo dejen ahí y no lo abran. Para mí, sí. ¿No? Yo quiero que lo abra. Y cantamos cuando van al jardín, se ponen todos los niños cuando hacen un regalo, que lo abra, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? De que nuestro corazón tiene que ser dadivoso, que todo lo que hagamos, no estemos pensando, me va a costar, no me va a dar. Te va a dar, te va a alcanzar. Amén. Entonces, eso es lo que pasaba en esa época, cuando se daban los diezmos. Entonces, ahora, como el sacerdocio levítico no está, ¿por qué no está el sacerdocio levítico? ¿Por qué ya no hay sacerdote? Vamos a leer capítulo 21, versículo 10 al 15. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre su cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras. No descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo, Yahweh. Dice, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia entre sus pueblos, porque yo, Yahweh, soy el que los santifico. Dice acá hay un requisito para los sacerdotes, que dice, no descubrirá su cabeza, no rasgará sus vestiduras, no tomará esposa que no sea virgen, que sea ramera, que sea de otro pueblo, ¿no? Dice, lo importante acá dice, ni rasgará sus vestidos, para que no se vea su desnudez. Dice, para que no profane, o sea, profanar quiere decir quebrantar, o sea, romper el sacerdocio, sus ropas. Entonces, ¿quién rasgó? ¿Qué sacerdote rasgó sus vestidos? Vamos a ver que en Mateo 26, 65, Caifás, Mateo 26, 65, dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, dice, rasgó sus vestiduras. ¿Qué hizo? Profanó el sacerdocio. Algo que el sacerdote no podía hacer. Entonces, si rasgó, si rompió el sacerdocio, ya no hay más sacerdote. Ya no se podía seguir dando los diezmos o las ofrendas al sacerdote, a los levitas. Amén. ¿Cuál era el primer, a quién fueron los primeros diezmos que se dieron? ¿Cómo se llamaba el sacerdocio? Melquisedec. Melquisedec así se llamaba el sacerdocio que había en tiempos de Abraham, que se pasaba también de padres a hijos, así como el Levítico, que no era necesariamente de la tribu de Leví, como acá. Entonces, una vez que se rompió el sacerdocio, dice, no, ¿vieron? Se rompió el sacerdocio, no podemos dar más los diezmos, porque tampoco hay templo, porque tampoco hay sacerdote. Entonces, podemos comprender claramente lo que nos dice en Hebreos capítulo 7, que nos habla, Hebreos 7 nos habla acerca del sacerdocio según el orden de Melquisedec, así se llamaba el sacerdocio, ¿sí? Donde nos recuerda que los diezmos que recibió fueron de Abraham, ¿no? Y dice que ahora Yeshua, siendo el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para siempre, ¿por qué?
porque este sacerdocio no podía terminar porque Yeshua no muere, Yeshua vive para siempre. Por lo tanto, acá está la palabra, dice, bueno, queda pues abrogado el mandamiento anterior por causa de la debilidad. O sea, dice, sí, que se anuló. O sea, cambio de ley, se cambió toda la ley. Entonces, la gente piensa eso porque realmente no quiere cumplir. No es que Dios cambió toda la ley, no. Cambió la ley de que del sacerdocio. Ahora ya no se daba más los diezmos a los levitas, al sacerdote, sino que según el orden de Melquisedec, que ahora era Yeshua, Yeshua. Pueden leer todo el capítulo 7, que nos está hablando acerca de estos diezmos y acerca de aquellos que ministraban este diezmo, amén, que era el sacerdocio levítico y que ahora el sacerdocio pasó al llamado Melquisedec. Entonces, ahora, si decimos que Yeshua es nuestro sacerdote, según este orden, según este sacerdocio que se llama Melquisedec, ¿cómo le podemos dar los diezmos si no lo vemos? Si no, no le podemos llevar al cielo donde está su trono. ¿Cómo hacemos? Mateo 25, 31. Recuerden siempre que cuando se daban los diezmos y las ofrendas, siempre iban dirigidos a las personas que eran más vulnerables, las personas que eran más, estaban en necesidad. ¿Amén? Mateo 25, versículo 31, del 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Acá dice, se sentará en su trono de gloria. Algo muy importante para aquellos que niegan que Yeshua sea Dios. Dios no comparte su gloria ni su trono con nadie. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? Yeshua. Se sentará en su trono de gloria. No hay dos tronos, hay un trono solo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Quizás acá ustedes pueden decir, bueno, pero acá no está hablando de las ofrendas ni de los diezmos, pero está hablando de aquel que está necesitado. ¿Cómo nosotros le damos a Yeshua? Con estas personas, aquellas personas que lo necesitan. Hay hermanos que en Cuba, en Venezuela, incluso en Argentina o acá en Uruguay, que están pasando necesidad. Y a veces es uno, dos son los que ofrendan. Y con esto quiero terminar. Que es un tema, sé que es un tema delicado, que mucha gente no le gusta hablar. Y hay gente cara dura, que sí, que pide un montón, pide para adquirir un montón de bienes. Pero sé que hay gente que lo necesita, no nosotros. Hoy nosotros no tenemos necesidad. El día de mañana puede ser que tengamos. Como decía Pablo, un día ustedes van a sustentar a otros y otro día ustedes van a ser sustentados. Pero, por ejemplo, nuestro hermano Ricardo, nuestro pastor, maestro, quien enseña, quien se toma el tiempo de escudriñar la palabra, de leer, de hacer las reuniones virtuales, los videos que ven a través de YouTube. Él se toma el tiempo. Y a veces no tiene para pagar la luz, a veces no tienen para comer. Y sé que hay hermanos que han dado ofrendas. Sé que hay hermanos que sí, esta palabra no es para ellos.
porque saben que lo dan. Pero un hermano, 2, 3 hermanos, no pueden cargar, dar las ofrendas siempre los mismos. Y no me tomen a mal, no estoy pensando en alguien específico, fulano no da los diezmos, no da ofrendas. No sé la situación. Pero lo que voy es que muchas veces, por ejemplo, nuestro maestro tiene que pagar la matrícula, se recibió de abogado, no tiene trabajo. Hasta que no pague la matrícula para comenzar a trabajar como abogado, que también le llevó tiempo, no puede ejercer, no puede tener ingresos para su hogar. Entonces, si Dios te está bendiciendo, voy a decir, bueno, me quedé corta, apartemos un poquito, porque si es uno solo el que da el diezmo o las ofrendas, se le hace pesado a una persona sola. Y no digo que solo ayudemos al maestro Ricardo, hay otros hermanos, pero si todos ponemos un poquito, si todos ponemos un poquito de acá, otro poquito de allá, no se hace pesado para nadie. Pero muchas veces estamos tan centrados en nosotros mismos o pensamos, no, los diezmos son para antes. Ahora pudimos aprender que ahora los diezmos siguen vigentes según el orden de Melquisedec, que Yeshua es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la forma que nosotros tenemos para dar ofrendas o diezmos es ayudando a estos hermanos pequeños, a estos hermanos que están en necesidad, como el ejemplo que nos da acá, aquel que estaba enfermo, aquel que estaba en la cárcel. Esto es un ejemplo, simplemente. Cuando nosotros hacemos algo por estos hermanos que están en necesidad, se lo estamos haciendo ¿a quién? A Yeshua también, se lo estamos dando a él. ¿Me explico? Entonces yo quiero que de corazón, no como obligación como dice Pablo, no como que ustedes sientan la obligación de que tienen que dar los diezmos, las ofrendas. Si no tienen, no podemos dar lo que no tenemos. Amén. Pero no sientan que sea una obligación, sino que salga de su corazón, generoso. Mirá, hoy tengo esto, hoy no me voy a comprar el chocolate, voy a guardar este poquitito. No es mucho, pero lo voy a guardar. Y durante el mes vamos guardando un poquitito y cuando termine el mes tenemos tal cantidad. Bueno, voy a dar esta cantidad. ¿Sí? Si lo quieren hacer así. Hay un montón de formas que lo pueden hacer. Dios le dará la sabiduría. ¿Sí? Pero quiero que de nuestro corazón generoso, para que no sea una carga para uno, para dos simplemente, sino que haya una igualdad entre todos. No se trata de darle todos los diezmos a una persona, sino que entre todos podamos ayudarnos cuando estemos en necesidad. Amén. Y esta es la palabra que yo quiero compartir. Que Dios nos dé un corazón generoso a nosotros para poder dar a los demás. Amén. Porque Dios nos bendice. El alma generosa será prosperada. Amén. Si Dios te dio, también te va a dar hasta que sobre. Y dice, ¿no? Decía ahí en Éxodo, que Dios les dijo, basta, no den más. Y les sobró. Así también les va a sobrar a ustedes. Amén.